Efesios capítulo número 4, verso número 11. Vamos a continuar con esta serie, Trabajando en Unidad. Es el tema número 12. Hoy vamos a ver pastores, su carácter. ¿Ok, hermanos? Pastores, su carácter. Vamos a estar viendo, hermanos, vamos a ver dos cosas. Número uno, su carácter. Y número dos, la responsabilidad de un pastor. Porque hay gente que no sabe cuál es la responsabilidad de un pastor y piensan que el pastor es el que debe repartir dinero. Si hay alguien que necesita aquí dinero, pues le prestamos. El pastor es aquel que va de iglesia en iglesia predicando y nunca está estable en un lugar. Cosas así. Y no. O sea, hay cosas específicas de un pastor que él debe de hacer. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, hermanos. Cuando hablamos del carácter de un pastor, tenemos que entender que Dios no llama a alguien porque las tenga todas. ¿Ok? O sea, vamos a ver que más o menos hay unas 15, 16 cualidades o rasgos que tiene que tener uno que va a ejercer el pastorado. Pero no está allí porque las tenga todas. ¿Ok? Ni tampoco, hermanos, ni tampoco es un requisito en el sentido de que tiene que tener todas a fuerzas. Porque esto no es un trabajo, o sea, no estamos buscando a alguien. Ves que cuando buscan, se solicita, no sé, costurero. Tiene que tener conocimientos de manejar y tales tipos de telas, y ponen ahí una lista, ¿no? Y tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Qué pasa en el caso de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Será también así? Entonces, ¿cómo es? O sea, eso es lo que hoy vamos a tener que entender. O sea, bueno, a lo mejor muchos aquí tienen ese llamado de ser pastores. Tal vez lo tienen. O sea, tienen ese deseo de servir a Dios, de estudiar, de predicar la palabra. Ok, y está bien. Pero, ¿por qué Dios llama a una persona al pastorado? Que sin duda es algo importante, que es un gran privilegio, pero también tiene responsabilidades grandes. Primera Timoteo 3:1, vamos a estar un poco estudiando ese pasaje. Entonces, cualquier pastor, te voy a decir, cualquier pastor que vea esta lista que vamos a leer, va a encontrar que le faltan algunas cosas de esa lista, que no las tiene todas. Entonces, ¿qué pasa con ese hermano? Pues que se salga del pastorado porque no tiene toda esta lista. Obviamente que no. Si él se dio cuenta que no tiene alguna de esa lista, ¿qué debe de hacer? Pedirle a Dios que le ayude en esa parte, para que la tenga. Ahí, como título no inspirado, fíjate cómo lo digo, título no inspirado, o sea, eso no está en la Biblia. Ahí dice requisitos, pero está mal dicho. Porque el contexto de Timoteo, hermanos, el contexto de Timoteo es ir a una iglesia que ya está fundada, y la iglesia de Éfeso. ¿Ok? La iglesia de Éfeso ya era una de las iglesias más maduras que Pablo había fundado, y que ya llevaba tiempo Pablo enseñándoles. Entonces deja ahora a Timoteo, ¿para qué?
para que levante más ancianos. O sea, quiere decir que, ¿cuál es el objetivo de que tú vengas al instituto, de que tú vengas a los estudios? ¿Cuál es el objetivo? O sea, el objetivo que haya más líderes. Ese es el objetivo. O sea, hay muchas cosas que hay que ver. Por si ahorita está surgiendo más trabajo y requerimos gente, fíjate bien, de confianza. O sea, no gente acomedida. ¿Quién es un acomedido? A ver, hermanos, ¿quién necesitamos gente que, vamos a decirlo así, que quite estas lámparas de acá? Entonces cualquiera va a decir, yo quiero. Pero tú te puedes acomedir a hacerlo, pero ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque un acomedido al final se va a ir. Siempre se va a ir. ¿Por qué? Porque al final no le va a gustar. Porque te voy a decir algo, en el ministerio no es totalmente amor y ay, qué bonito, no. En el ministerio hay traición. En el ministerio hay murmuración. En el ministerio van a hablar a tus espaldas. Eso tenlo por seguro. Eso es normal, o sea, que tú oigas que tú eres esto, que tú eres el otro, que te crees mucho y quieres saber que lo vas a escuchar. Y si eres un acomedido, ¿qué vas a decir? Aquí está su ministerio. Para que me critiquen, yo no. ¿Está bien? Pero alguien que va a servir, sabe que se va a enfrentar a eso. Por eso, ¿qué requieres? Carácter. ¿Qué quiere decir? Una formación que Dios va a hacer. ¿Ok? O sea, las cosas que vamos a ahorita leer, no las puedes tú tener por ti mismo. No naces con ellas. Por decir, dice ahí, vamos a ver, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno. ¿Quién anhela obispado? O sea, obispado, aquí la palabra obispo, significa alguien que está al pendiente de algo. Por decir, yo, como subdirector del instituto, yo no puedo estar en México y aquí a la vez. Entonces, ¿qué requerimos? Un obispo. Ahora, ¿cómo crees tú que sea un obispo? ¿A quién vas a llamar de tu ayuda para que te ayude en algo que es importante? ¿Al que caiga? ¿A quién vas a llamar? A alguien que sea de tu confianza, a alguien que ha demostrado que es digno de confianza, porque ahí se manejan calificaciones, se manejan documentos, se manejan cosas que tienen contraseña. ¿A cualquiera le vas a dar la contraseña? O sea, ¿a cualquiera le das la llave de tu casa? ¿A quién se la das cuando dices, oye, ve a mi casa y sacas esto? ¿A quién le dices? ¿Al que te encuentres en la calle? Oye, vete a mi casa y sacas esto. ¿A quién le dices? A alguien de confianza, que ya sabes cómo es, ya sabes cómo se conduce, ya sabes. Fíjate nada más. No estoy hablando de requisitos, de que para que entren a mi casa, No. Estamos hablando del carácter. Dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, entonces, la primera rasgo del carácter es la palabra irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Significa alguien que no tenga o que no lo persiga algo. Eso significa. Es por decir, ¿vas a poner de pastor a alguien que tiene una demanda? ¿Que lo demandaron porque no paga? ¿Tiene una demanda porque debe dinero? ¿Pondrías ese de pastor? No. Normalmente que no lo pondría. ¿Pondrías a alguien de pastor que anda de mojado? ¿Sabes qué primero hay que hacer con eso? O sea, a lo mejor tiene el llamado, lo tiene, o sea, tú lo ves que sí, o sea, está para pastor, pero resulta que es indocumentado. ¿Qué le vamos a tener que decir? Mira, tienes el llamado, pero primero arregla tus papeles. Porque te imaginas, va a estar predicando y de pronto llega la policía. Y a ver, ese que está predicando, que es el pastor, bájese
venga para acá porque traemos una orden de aprehensión contra usted. ¿Pero por qué? Porque usted no es ilegal en este país. ¿Te imaginas? Eso es irreprensible. Irreprensible no significa que nunca se equivoque, ¿eh? Porque eso ni tú lo haces. Nunca tú también te equivocas. Irreprensible significa que no tenga algo que le persigan, ¿no? Que estén sobre él, por eso. ¿Ok? Porque fallas, pues se las vas a encontrar. Pues obviamente que sí. Pues es humano. Sí, se las vas a encontrar. ¿Ok? La palabra griega habla de que no sea un convicto. Y no me refiero a que si salió de la cárcel, no, pues no puede ser pastor. No me refiero a eso. Sino me refiero a que lo persigue algo que no puede dejar. A eso se refiere. Pues cosas, pues, van a decir, pues sí, que mató a alguien, que no sé qué, que no sé cuánto, pues sí, van a inventar muchas cosas, pues sí, obviamente que sí. Si hasta del presidente y hasta de Jesús mismo se le siguen inventando, ¿no? ¿No a Jesús le están inventando que tiene una hija? Y eso que él no está aquí, ¿eh? Y se la están inventando. Entonces date cuenta. Creo que ese es uno de los requisitos indispensables, ¿eh? El ser irreprensible. O sea, tenemos que ver cómo... Irreprensible habla de cómo se conduce en su área, ¿no? Por decir, antes de ser pastor, pues se desenvuelve en otra área. Ok, no sé, iglesia infantil, vamos a ponerlo así. Iglesia infantil. Ah, bueno. ¿Cómo trata a los niños, el hermano? Lo estamos observando. Cuando alguien tiene el llamado, pues obviamente está estudiando. Entonces vamos a ver ciertas cosas. Por decir, ¿pondrías a alguien de pastor que en todo el instituto todo lo reprobó? ¿Lo pondrías? Si no puede estudiar allí, que es alumno, ¿va a estudiar para una predicación? ¿Te das cuenta? O sea, nada más lo estamos observando. Nada más lo estamos observando. Otra cosa, pues obviamente empieza como congregante. Una de las cosas que debemos de ver para que, o sea, a lo mejor tiene el llamado, pero viene cada 2 meses. O sea, tiene el llamado, lo tiene, o sea, lo vemos que lo tiene, pero viene cada 2 meses. ¿Te imaginas un pastor así que predica cada 3 meses? ¿Lo pondrías? No, no. Imagínate un hombre que tiene el llamado, pero en su casa tiene trata de blancas. O sea, tiene un bordel. ¿Lo pondrías? O sea, no, pero es que todos pecamos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del carácter. Estoy hablando del carácter. O sea, ¿cómo se desenvuelve? ¿Lo pondrías? O sea, fíjate, no estoy hablando de que si terminó la primaria, si terminó la secundaria, eso no es importante. ¿Ok? No es importante. O sea, hay pastores que a lo mejor nada más acabaron la primaria, pero son fieles a Dios. ¿Está bien? O sea, yo no estoy hablando de eso. Imagínate que se dedica a vender coches robados y quiere ser pastor. ¿Cómo ves? ¿Lo pondrías? Pues al rato va a estar vendiendo aquí adentro los coches robados a los hermanos. ¿Te das cuenta a qué se refiere irreprensible? Hablamos del carácter. Que sea una persona ética. ¿Sabes qué es la ética? ¿Qué es la ética? El cómo te desenvuelves a ti mismo. Porque la moral es hacia la sociedad. En ti mismo. ¿Cómo eres en ti mismo? ¿Pondrías a un hombre que se complace en todo? O sea, que no tiene sumisión de él mismo. Que es un hombre que se deja llevar por todo, por cualquier chisme, ¿cómo se llama? No ve por su casa, y dice la palabra de Dios que aquel que no ve por su casa es peor que un incrédulo. O sea, ¿pondrías a un hombre así, de pastor,
que ni siquiera trabaja para su casa, pero quiere ser pastor porque, pues así para que la iglesia lo mantenga. Hay hombres así, que no trabajan para nada. Ese no es irreprensible, Cuando Dios llama a alguien de pastor es porque está trabajando en otra cosa. A lo mejor estaba trabajando en lo secular. Y Dios le dice, salte de allí y ¿qué? Ahora vente a pastorear. Dios no va a llamar a alguien que está así. ¿Qué esperas, hermano? No, que Dios me llame de pastor. Pues ¿sabes qué? Nunca Dios te va a llamar. Nunca. Porque Dios no llama a los flojos. Te tienes que estar haciendo algo. Estudiando en un instituto, estudiando la escuela, trabajando, pero tienes que estar haciendo algo. ¿Okay? Porque si no puede afuera, ¿podrá con la iglesia? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no estoy hablando de que tiene que tener prepa, tiene que tener maestría, tiene que tener doctorado, tiene que tener una licenciatura, una ingeniería. No estamos hablando de eso. Eso no importa. Estamos hablando del punto del carácter. Entonces, eso es irreprensible. O sea, no que nunca se equivoque, sino que es un hombre que termina las cosas, que no las deja medias, que eso es lo típico. Inician una cosa y nunca la terminan. Nunca la terminan. Y así son en todos. Entonces van a iniciar el pastorado y un día ¿qué? Te lo van a dejar aventado. Porque ser pastor, hermano, no crean que es... O sea, muchos dicen, ay, no, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Ay, pues nada más predica, toma café, se sienta, lo veo que está leyendo. ¿Tú piensas que es eso? Nada más. Número 2. Segundo rasgo del carácter. Marido de una sola mujer. Bueno, hay muchas discrepancias en este punto. Bueno, ¿qué significa marido de una sola mujer? Muchos dicen que nunca se haya divorciado. Bueno, a ver, ¿qué pasa con un hombre que antes de llegar a Cristo, pues tuvo un matrimonio fallido? Dios lo encontró, se volvió a casar ya en Cristo. Y Dios lo llama al pastorado. ¿Puede o no? Sí puede. Entonces, ¿a qué se refiere marido de una sola mujer? Pues obviamente habla de la calidad moral de esa persona. O sea, no puede tener un amante. Solamente que no. O sea, debe ser marido de una sola mujer. Tampoco está hablando que sea casado. Muchos dicen eso. ¿Es que marido de una sola mujer quiere decir que tiene que ser casado? Timoteo no era casado. Tito no era casado. Pablo, bueno, dicen que tuvo matrimonio alguna vez. Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, alguien que no puede ser pastor, alguien que está en el pastorado y en el pastorado dicen, ¿qué creen, hermanos? Dios me dijo que me equivoqué de esposa. Y me dijo que es la hermana, pues obviamente es 10 años menor que la que actualmente tiene. Pues obviamente es más joven, más bonita, menos gordita. Pues sí, pues obviamente. Y Dios le dijo, ¿qué debe hacer ese hombre? Quítate, no puedes. Eso se refiere, marido de una sola mujer. O sea, aquí no es de que Dios me dijo que cambiara de mujer. No. Bueno, se divorció. En esos casos, hermanos, hay que tratarlos de una manera particular. ¿Ok? O sea, casos matrimoniales, casos así, no podemos medirlos de la misma manera ni con la misma regla. Porque cada matrimonio es distinto. Y tenemos que ver el asunto
personalmente del porqué del divorcio, porqué la separación, porqué todo lo que haya pasado. ¿Por qué? Eso es en lo privado. ¿Ok? Número 3. Tercer rasgo del carácter. Debe ser sobrio. La palabra griega aquí, nefaleos, significa alguien que es prudente. ¿Ok? Sobriedad se utiliza mucho para los alcohólicos. ¿Ok? Se dice, es que tú tienes que ser sobrio. Entonces estamos hablando aquí de que es una persona que sabe controlar su carácter. ¿Ok? O sea, ¿qué va a hacer ese pastor cuando se entere lo que andan diciendo a sus espaldas? ¿Qué va a hacer? ¿Inmediatamente va a ir a la casa de ese hombre o de esa mujer que habló y se la va a hacer de tos? ¿Como todo el mundo hace? ¿Eso va a hacer? Proverbios 16:32 dice esto. Mejor es el que tarda en airarse. No dice que no se aira, ¿eh? ¿Qué dice? Tarda. O sea, obviamente un día se va a enojar. Se va a enojar. Y Dios a veces va a permitir que tú veas que tu pastor se enoja. ¿Que por eso ya no es el pastor? Muchas veces Dios te va a dejar que veas cosas de la vida de tu pastor para que tú crezcas. Te va a dejar verlo. Por decir, ¿qué pensarías de un pastor? Vamos a imaginar, o sea, ahorita no es el caso, pero espero en Dios que un día llegue. Imagínate que llega la de iglesia infantil y me dice, es que su hijo está insoportable. El mío. Que me digan que mi hijo está insoportable. Y yo en ese momento voy y le pego. O sea, a mí no va a hacer ese berrinchito y le pego. Y tú me ves que le pego. ¿Qué vas a pensar tú? ¿Qué pensarías? Algunos van a pensar así. Qué mal padre. Ay, no lo quiere. Ay, nada más hay que hablar con él. O sea, está chiquito. No, hay que hablar con él nada más. Ay, qué inconsciente el pastor. Dios te permitió ver eso, que yo disciplino a mis hijos. ¿Qué debería hacer eso? ¿No dice la Biblia que lo castigarás con vara porque no morirá? O sea, ¿por qué Dios te permite ver eso? ¿Para qué te permite ver eso? Para que crezcas. O que imagínate que el hijo está jugando, está saltando y saltando. Y le digo, o te estás o nos arreglamos. ¿Y qué dice el niño? Ay, no, el pastor, no, como que amenaza al niño. Pobrecito. Qué carnal. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces igual, se enoja. Se enoja. Y una de las cosas que hace enojar mucho a los pastores es que se te dice algo, que no lo hagas, y ahí vas, ¿no? ¿Por qué? Si ni en mi caso obedezco, ¿por qué luego obedecer a él? Entonces te dice, entonces ya te digo, te dije que no. Y eso requiere una disciplina para ti. Entonces los que escuchan, que ya te escuchan enojado, entonces ¿qué piensan? Está en la carne el pastor. Porque se enojó. Jesús nunca se enojó. ¿Sí? ¿No has leído la Biblia entonces? ¿Tú piensas que cuando sacó a los cambistas el Señor lo hizo con que, a ver, ¿se pueden salir por favor? Es que a mi padre no le gusta esto aquí en la iglesia. Sálganse por favor. ¿Tú piensas que fue así? O sea, no seamos ingenuos. Entonces, mejor es el que tarda en airarse
que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Dice ahí, lenguaje actual. Más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. O sea, el primero que tienes que gobernar es a ti. Es el primero que tienes que gobernar. Entonces, a veces el pastor, hermanos, el pastor tiene que tener el carácter de a veces ser un insensible. Porque lo típico es que llega la mujer a acusar a su esposo. Lo llega a acusar de que no la mantiene, que no la quiere, que no la mima. Y la mujer, una de las herramientas que tiene la mujer es que llora. Llora. ¿Y tú qué debes hacer como pastor? Pues nada más la escuchas. Pero no te dejas llevar por, ay, sí, pobrecita, está sufriendo mucho. Pobrecita, nadie la quiere, le vamos a dar su gusanito para que se sienta feliz. O sea, no, eso es sobriedad. ¿Te das cuenta? O sea, es dominarse. Entonces, a lo mejor tú dices, yo no tengo esta, a lo mejor todavía me falta. Bueno, Dios va a trabajar contigo, te digo. O sea, no es que a fuerza la tienes que tener, no. Si no la tienes, ¿qué va a hacer Dios? Va a hacer que la tengas. ¿Cómo? Te va a meter en situaciones donde tienes que tener paciencia. Donde, ¡ay, Señor! Te lo llevas o te lo mando, pero entonces dices, no, o sea, hay ovejitas que parecen abejas, ¿eh? Están... En serio, son así bien difíciles. O sea, allá en México, que allá, tengo que ver esta parte del instituto, hay hermanitos que no llevan la tarea. Ya llevan 2 semanas que no llevan la tarea. Hermano, ¿me da permiso entregarla? ¿Qué dices dentro de ti? ¿Que no tienes vergüenza? O sea, ¿cómo ni en tu escuela haces eso? ¿Qué te hace pensar? Cuando tú le dices que no, ¿qué pasa con la gente? Se enoja. Porque no tienes amor, no tienes, ¿cómo se llama? Prudencia, no tienes ese tacto para tratar a la gente, ¿no? Es que, mira, ni en lo natural haces eso. ¿Qué te hace pensar que aquí sí? Entonces, Dios te pone en esas cosas ¿para qué? Pues para que te ejercites tu carácter. Tu carácter. A lo mejor Dios, antes de llamarte al pastorado, te pone en un lugar donde hay mucha gente que... en un trabajo donde... O sea, hay trabajos difíciles, la verdad. Yo me he enterado de donde trabajan ustedes y hay trabajos donde digo, ay, Señor, ayúdalo, porque ese trabajo es tremendo. O sea, ¿te imaginas un trabajo, no lo sé, en la construcción? ¿Cómo hablan esas personas? Todos se les van al burro. ¿En serio? Y todos no se hablan por nombre. Se hablan de pu y pe y ju y ta. Y Dios está probando ahí tu carácter. Dios está probando ahí tu carácter de que te amoldas o te resistes. O sea, son trabajos difíciles, hermanos, la verdad. Eso es sobriedad. O sea, sobriedad no quiere decir que no seas borracho. Obviamente sí implica eso, pero es más tu carácter. ¿Ves? Más tu carácter. O sea, que cuando tomes una decisión no te debes dejar llevar por emociones. Una decisión llevada por emoción será un error. Siempre debes dejar la emoción a un lado. Porque ¿qué va a pasar el día que hablen de tu familia? ¿Qué va a pasar? Porque eso va a suceder. O sea, tú estás de pastor y van a hablar de que tu esposa es una mandona, te manipula. Tu esposa, ¿quién sabe dónde la sacaste? Si de ti no hablan, pero hablan de tu esposa o hablan de tus hijos. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Te vas a poner como león? No, con mi familia nadie se mete. Y el que se meta, pues que se vaya de la iglesia. ¿Así es? No. Pero hablaron de mi familia. Pues sí. Sí.
¿Te das cuenta que no es tan fácil? O sea, sí, tú nada más ves que uno se para aquí enfrente, pero hay muchas otras cosas que tú no ves. Y que uno tiene que callárselas. Número 4, otro rasgo, prudente. Prudente. La palabra griega aquí es sofrón. Y también significa dominarse a sí mismo. Pero bien, significa ser seguro de mente. Seguro de mente. Es decir, es un hombre que en medio de los problemas no se vuelve loco. Mira, hay una cosa que como pastor tienes que entender, y es que tú no puedes cambiar a nadie. Mira, hermano, si vieras las cosas, los reportes que me llegan de luego cada reunión, por si nosotros tuvimos la reunión familiar, y de esa reunión familiar salen cositas. Que la hermana dijo, que la hermana hizo, la actitud mala que hiciste, no quisiste obedecer. Esos son problemas. ¿Y a quiénes llegan? A mí. Me están diciendo, es que fulano hermano se rebeló. Fulana hermana estaba hablando mal. Fulana otra hermana hablaba con groserías. Sus hijos no se sentaban. Mira, hermano, el día jueves descubrimos aquí el Ujier y yo que alguien se sube a la taza. O sea, están los pies ahí en la taza de que se subieron a la taza. Y le digo al Ujier, ¿qué tienen que hacer allí? ¿Por qué se suben? No creo que utilicen la taza así en su casa. Ese es un problema, porque yo no sé quién sea. Yo no puedo echarle la culpa. No. Yo le dije al hermano, pues, ¿sabe? Yo le dije al Ujier, pues mira, pensando bien, a lo mejor en la reunión familiar me dice, no, hermano, cuando yo vine aquí a limpiar no estaba. Fue en la reunión de ahorita yo. Y, o sea, ¿cómo? Hermano, casos donde se roban el papel, se roban el aromatizante. Los que son hijos de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Me voy a volver loco? No, van a ver estos hombres, van a ver. No, o sea, mi deber, o sea, algo que tenemos que entender es que tú no puedes cambiar a nadie. Yo no los puedo cambiar. O sea, aunque les diga y les diga y eso, solamente Dios los puede cambiar. Pues es un problema. Porque eso demuestra que hay muchos que tienen rebeldía, hay otros que tienen indiferencia, o sea, no les importa, hay otros que les vale, vienen porque su papá o su mamá los traen, la hermana viene porque quiere cumplir, o sea, y eso es un problema. Pero yo no me voy a volver loco. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Entonces yo lo único que tengo que hacer es predicar el evangelio y esperar que Dios obre en sus corazones. Eso es la prudencia. O sea, hay que ser prudentes. O sea, no te vas a dejar llevar por emociones de que... O sea, imagínate que sí me enterara quién fue el que se subió a la taza. Vamos a sacarlo de la iglesia. Te digo, o sea, hay que tener prudencia. O sea, hay que ver a qué punto, qué decisión vamos a tomar. Prudente también significa, es alguien que no toma riesgos innecesarios. Por decir, imagínate que crece y ya no cabemos. Y te digo, hermanos, vamos a irnos a la esquina. La esquina allí arriba, en el tercer piso. ¿Sabes cuánto están cobrando ahí? 30,000 pesos por mes. Ok, ahorita les digo, somos estos. Hermanos, Dios me dijo que nos vayamos para allá. Así que pues van a tener que seguir dando y más. Eso es algo imprudente. Pero yo soy el pastor, yo soy el que mando. No, o sea, ten prudencia, pastor. O sea, no podemos pagar eso. No podemos pagar eso.
¿Te das cuenta? Es alguien que no toma riesgos innecesarios. Hay otros que son los líderes kamikaze. Los líderes kamikaze, porque todo lo hacen por fe. Esos son los líderes kamikaze. O sea, todo lo hacen por fe. Por fe, hermanos, por fe, por fe. Ten fe, trae aquí tu ofrenda, Dios te va a bendecir. Son líderes kamikaze, o sea, son líderes que agarran las emociones, pero siempre toman malas decisiones. Siempre. Entonces, ¿sabes dónde va a empezar este rasgo de carácter? En tu familia. ¿Eres un papá kamikaze? Todo lo hace de golpe. O sea, no te pones a razonar si te alcanza, si puedes, en qué va a afectar a tu familia, si tu esposa está de acuerdo. ¿Eres así? ¿Kamikaze? O sea, que todo lo tomas de golpe. ¿Te vas por las emociones? O sea, en ese momento estás emocionado. O sea, lo típico. No les han pagado el aguinaldo y ya se lo gastaron. Y cuando les llega nada más tienen que pasar el cheque porque ya se lo gastaron. O sea, kamikazemente, o sea, se lo gastan porque saben que lo van a tener. No es así. No es así. Entonces imagínate, cuando veas que entró buena cantidad de ofrendas, tú como el pastor kamikaze, vas a ver las ofrendas y vas a tomar una decisión alocada, donde Dios no quería que invirtieras ese dinero. Otro rasgo, decoroso. ¿Qué cosa es el decoro? 1 Timoteo 2:9, vamos a leer ese versículo. 1 Timoteo 2:9, decoroso. Dice ahí: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ok. Fíjate bien lo que dice. Dice, a las mujeres que se atavían de ropa decorosa, no de forma decorosa, ropa decorosa. ¿Qué ropa decorosa? Bueno, la palabra aquí decoro es la palabra griega kosmios. Y significa ordenadamente. Hay muchas mujeres que parece que vienen a la disco. O sea, ¿cómo va una mujer a la disco? ¿Has visto a las mujeres que van a la disco? Minifalditas, ombligueras y toda la cosa. ¿Tú piensas que eso es correcto para venir a la iglesia? ¿Es decoroso? No estoy hablando de que si es pantalón, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que exaltan tus virtudes como mujer, pero que hacen que haya otra cosa. O sea, la mujer debe ser recatada. Ahora vamos a la parte del pastor. Un pastor decoroso, o sea, ¿tú aceptarías que haya un pastor con todo el greñero? Su aretito aquí. ¿Qué, hermanos? Lo que Dios ve en mi corazón, lo de afuera no les importe. No, mira, es que debes de ser decoroso. ¿Te das cuenta? Su aretito acá, su cabello hasta la cintura con rastas. Y los que tienen rastas casi no se bañan, ¿eh? Porque si no se les deshace. ¿Te imaginas un pastor así? O con su camiseta aquí de, ¿qué cosa se llama? De Guns N' Roses. De esas estampadas así grandotas. O con su calavera de Punisher. O sea, del castigador. Su calavera acá. Y venga aquí a predicar. ¿Será decoroso eso? Y esa es una parte en la que lidiamos, hermanos. Porque la forma en que te vistes es tu primera carta de presentación. Si tú vas a buscar un trabajo, haz la prueba. Ve a conseguir trabajo en Coppel y ve todo lo más rastrojo que puedas. O sea, sin bañarte, todo el pelo alborotado, sin cortarte las uñas, ni perfumado, con todo lo que te comiste acá, y vas a ver si te lo dan. Van a pensar que eres un pordiosero. ¿Viene a pedir trabajo? Sí, yo quiero el puesto del cajero. Pues primero báñese, te va a decir.
¿Por qué? Porque tu vestimenta, hermanos, hay muchos que dicen esto, es que no somos del mundo. Sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el mundo así se maneja. ¿Cómo? Si tú eres un ejecutivo y tú eres el presidente de la empresa, ¿cómo te vas a vestir? Como lo que eres. Un traje, tu camisa, tu corbata. Eres el presidente de la empresa. ¿Por qué te vistes así? O sea, si te llegaran todos así, como te mencioné, todo rastrojo y dijeran, ahí viene el presidente. ¿Quién? Ese mal vestido. ¿Es el presidente? Ay, pues no creo, no sabe ni vestir. Ese es el decoro. O sea, tiene que ver con el orden. ¿Cómo gastas tu dinero? O sea, el pastor también debe saber gastar su dinero. Ese es el decoro. Tener orden. ¿Ok? Entonces, no es cómo lo usas, o sea, la ropa, no es cómo lo usas, sino lo que usas. Ahora, no quiere decir por eso que el traje siempre sea la vestimenta del pastor, porque ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo, imagínate que fueras pastor en Groenlandia, es un buen de frío, ¿te vas a vestir de traje? ¿De traje? ¿Ahí con todo el frío? Obviamente que no, o sea, te vistes lo que puedes, ¿no? Como esquimal o una piel de oso, por el frío, pero todo debe ser en orden. El orden es importante, hermanos. Orden, orden, orden. ¿Te das cuenta que hablamos de carácter? O sea, a lo mejor tú no tienes eso. A lo mejor todavía te falta ordenarte porque, no sé, a lo mejor no eres muy ordenado en tu ropa. Bueno, Dios va a trabajar contigo para que lo seas. Para que tengas ese rasgo, ¿ok? Entonces, lo que ves en lo que ven en lo exterior es el reflejo de tu interior. O sea, ninguna mujer que se vista así de indecoroso puede decir que ama a Dios, porque lo que está mostrando es que no es cierto. ¿Ok? O sea, debes saber tu lugar. Hay vestimenta para una mujer de 20, una mujer de 30, una mujer casada, una mujer soltera. Debes saber tu posición. Debes saberlo. ¿Ok? ¿Sabe dónde se ve más eso? En los jóvenes. A pesar que tienen su uniforme, ahí ves al joven que trae la chamarra como venda en la cabeza, ¿no? Ahí ves que se amarran aquí la chamarra. Pregunta, ¿ese es el decoro? O sea, ¿ese es el orden? ¿Dónde va la chamarra? ¿Dónde va? Pues ya lo sabes, ¿dónde va? ¿Te das cuenta cómo luego demuestras tu desorden? ¿Cómo luego lo demuestras? ¿Para qué se hizo el resorte del pantalón? Para que quede en la cintura. Y a llamar. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que lo traen a mitad? Que no pueden ni caminar como cholos. ¿Será eso el decoro? O sea, ¿te imaginas un pastor viniendo de cholo? ¿Qué, hermanos, qué? No me vean a mí, ven a Jesús. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿qué pasa con aquellos pastores que entran a la plataforma en moto? Entran en moto. Como renegados. Y se bajan y ahora sí, abran su Biblia, hermanos. O sea, ¿para qué son las motos? Para la carretera, no para la iglesia, hermano. El pan, pan y el vino, vino. O sea, ¿te das cuenta? Carácter. Generalmente la gente que no tiene decoro, hermanos, es porque quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención. Por eso hacen eso. Número 6. Hospedador. Hospedador. Aquí la palabra griega significa alguien hospitalario. Y obviamente aquí el sentido es de los maestros, como lo vimos en tercera de Juan, maestros itinerantes. Maestros itinerantes que iban viajando
Iban viajando de iglesia en iglesia predicando. Entonces, ¿quién era el primero que debía ofrecer su casa? El pastor. O sea, debe tener ese rasgo. Pero no solamente él, todos tendremos que tener ese rasgo. Ay, pastor, pero yo solamente le voy a ofrecer totopos y frijoles refritos. No importa. A veces a lo mejor tú dices, el pastor se va a ir a quedar con la hermana que nada más le va a ofrecer frijoles. Pues a lo mejor va a probar ese pastor a ver si de veras es tan humilde como dice. Sí, hermanos. Sí, o sea, hay a veces que pues tú como visitante pues te va a tocar dormir en un catre. Y tú estás, yo tengo mi colchón Springer. Yo nada más duermo en ese. Pues el Señor te va a probar. Y hermano, ser hospedador no es fácil, ¿eh? Mira, hospedar también significa compartir tus bienes. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa compartir tus bienes? Que pues obviamente cuando hay una persona más en tu casa, pues los gastos aumentan. Porque es una boca más, se gasta más agua, se gasta más luz y otras cosas más. ¿No? Y hoy en día, pues si trae su celular, es más luz gastada. Porque él también va a querer cargar su celular. Estás compartiendo tus bienes. Número 7. Apto para enseñar. La palabra aquí griega es didácticos. Didácticos. Significa que es alguien que tiene la habilidad para enseñarte algo. ¿Te ha tocado pastores que saben mucha teología, pero no saben enseñarla? A mí me ha tocado. En un tiempo, en un campamento, invitaron a un hombre que nos enseñara la epístola de los Efesios. Y era un hombre ya avanzado en edad. Ya era grande. Y la verdad sabía mucho. Pero era un campamento de jóvenes, ¿no? Entonces, cada vez que era la prédica, los jóvenes, en serio, o sea, yo luchaba por mantenerme despierto, pero ¿sabes cuál era el problema? El problema no era que estuviese mal, el problema es que no lo sabía enseñar. Ese era el problema, o sea, sabía mucho, lo reconozco que sabía, pero no lo sabía enseñar. Entonces, un pastor, fíjate bien, tiene mucho que ver con el siguiente don ministerial. O sea, un pastor debe ser pastor y ¿qué más? Maestro. Tiene que ser maestro también. O sea, tiene que saber enseñar algo. Es decir, que te entiendan, que te entiendan. Tratar de darlo lo más digerido posible para que entiendan cómo es a lo que queremos ver. Número 8, no dado al vino. No dado al vino. Aquí la palabra no dado al vino, la palabra griega significa empinar el codo. Empinar el codo. Fíjate, aquí tomar no dado al vino no significa que no tome vino. El contexto en el que se escribió esto, en el tiempo de Pablo existían 3 tipos de vino. El vino curativo, el vino que se tomaba como agua corriente, porque en ese tiempo el agua estaba muy contaminada, en ese tiempo no existía pura, ni existía Santorini, cosas de eso no existía, ¿ok? Entonces el agua por lo regular estaba muy contaminada, entonces era preferible tomar vino, pero ahí vino era más jugo de uva, y estaba el vino fermentado. Y en ese tiempo es como, ahorita tú vas a una de abarrotes o vas a la Magadán Quima y entonces pides un Bacardí o eso y te lo dan, ¿no? Pero en ese tiempo eso no existía, o sea, no podías ir a la tienda a comprar un Bacardí o comprar un Don Pedro, no, eso era ilegal, como ahora la marihuana. O sea, no vas a la tienda y le dices, me da un kilo de marihuana, no. O sea, eso es ilegal. En ese tiempo también el alcohol fermentado era ilegal. Entonces, no se refiere a que el pastor, por decir, en el fin de año, ves que luego a veces te dan tu sidra. Y eso tiene alcohol. ¿Qué pasa? El rompope. Entonces, ¿qué quiere dar más a entender con el carácter? Que no debe ser esclavo de nada. Que no debe tener vicios. O
sea, no puedes permitir que, no, pues el pastor se fuma su cajetilla ahí en su oficina. No. O tiene ahí guardada su, ¿cómo se llama? Su cartón de chelas. Para cuando se sienta deprimido, se echa una. No, el pastor no debe tener esas cosas. No debe ser esclavo de la televisión, no. No debe ser esclavo de nada. O sea, se permite algunas cosas en sentido de que, pues sí, o sea, tiene un juego acá, va al gimnasio, va a jugar, va a esto, a el otro. Pero ¿qué pasa? Lo quitan. Él sigue igual. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta de que algo es un vicio para ti? Cuando te lo quitan, ¿cómo te pones? Te empiezas a poner desesperado, irritable de que te quitaron eso. O sea, tú no puedes ser esclavo de nada. Es parte del carácter. Tú como cristiano también no debes ser esclavo de nada. Y si eres esclavo de algo, ¿sabes qué va a hacer Dios? O sea, si eres esclavo de la tele, te la funde. De pronto un día parece que ya no prende. ¿Cómo te vas a poner? ¿Eres esclavo del celular? Se te descompone. ¿Cómo te pones cuando pasa eso? Eres esclavo de las fiestas. ¿Qué pasa cuando tu mamá te dice, no vas? Y te pones como león enjaulado, ¿no? Así, dando vueltas nada más. Estás dando vueltas y vueltas. Tienes ese vicio. Quítatelo. Oílo bien, quítatelo. No esperes que Dios te lo quite. Quítatelo. Eso significa. Número 9. No pendenciero. Aquí habla de golpeador. Golpeador. También significa belicoso. Belicoso. ¿Sabes quién es un belicoso? Que todo lo busca arreglar con la guerra. El día de ayer a mí me pasó. Salgo de la Tapo, voy a tomar la combi que me lleva a la iglesia. Y está un hombre que pacheco. Se le olía. Me estaba diciendo, esta combi. Pues yo me pasé, yo no iba a tomar esa combi. Y me iba siguiendo, me paro y ya espero. ¿No tomas esta combi? Le digo, no. Y me dice, hazme caso, hijo de quién sabe qué. Por respeto, tan siquiera contéstame. Te dije que no la voy a tomar. No, pues aquí te la voy a romper. ¿Qué vas a hacer ahí? Pues ya como nos toque. Pues, ¿qué? Oye, pero eres el pastor. Soy pastor, pero también soy hombre. No, pues a ver. ¿Cómo te vas a ver dando una escena ahí? No, simplemente no le contesté. Me dice, pero, o sea, ¿me tienes miedo? Me dice, ¿me tienes miedo? Y nada más volteo y ahí viene la patrulla. Ay, viene la patrulla, pues ya, se va. Pero mira, eso te lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar. O sea, no puedes arreglar todas las cosas así. No. Bueno, pero vamos a un punto. ¿Qué pasa si tú vas como el pastor y llevas a tu esposa y ahí viene un hombre y la quiere asaltar? ¿Tú qué vas a hacer? No es que la Biblia dice que no pendenciero, no. Yo me lo voy encima, la verdad. Yo me lo voy encima. O sea, cuidado con mi esposa. O sea, aquí pendenciero habla de no quieras arreglar tus problemas a golpes. Eso significa, no vas a arreglar las cosas así. O sea, no te puedes poner en la iglesia con alguna abeja de la iglesia a golpes. No. O sea, no es un buen testimonio. Pero pues se quiere dejar ir con tu esposa y la están desgreñando. ¿Qué vas a hacer tú? Es que no puedo pelear. O sea, no. O sea, tienes que tener centralidad. O sea, no. O sea, si entra un ladrón a tu casa, un ladrón en la noche a las 11 y peligra tu hija o tu hijo o tu esposa, ¿qué vas a hacer? Y tú eres el pastor, ¿qué vas a hacer? Le llamo a la policía. Ok, sí, llámale a la policía. ¿Y qué más? Yo agarro un bat.
Yo agarro un bat y ¿qué pasó? No, dame todo lo que tienes. Pues no te voy a dar nada más que unos garrotazos. Y fíjate, cuando la iglesia se entere, ¡oh, el pastor sacó el bat! ¡Oh, no puede! Dios nos libre. Sí, pero no sabes que ese era un ladrón y que estaba ¿qué? Amenazando a mi familia. Y yo soy el cuidador de mi familia. Yo como varón soy el que debo proteger a mi familia. Por eso tengo más fuerza. Para proteger. ¿Te das cuenta? Pues ¿a qué se refiere con no pendenciero? O sea, belicoso, o sea, todo lo quiere hablar con guerra. Todo, todo. No, yo conozco muchos contactos, como pastor, conozco muchos contactos, van a ver. Número 10. Para irnos por la parte final, porque ya se me acabó el tiempo. No codicioso de ganancias deshonestas. Ah, bueno. Fíjate, creo que este es otro punto medular. Si alguien quiere ser pastor por ganar dinero, nunca lo va a hacer. Bueno, vamos a definir. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Mira, vamos a ponerlo así. Hay dos formas legales de cómo vas a obtener ganancias. De cómo el pastor puede obtener dinero. Dos formas. Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Es la única manera. Porque hay muchos que, vamos a hacer un concierto. ¿Para qué? Pues para pagar mi coche. Vamos a hacer un congreso y le vamos a cobrar la entrada. Esa es una ganancia deshonesta. La única manera es diezmos y ofrendas. Pero ahí vas a los hermanitos. ¿Ya viste el reloj que compró el pastor? Ese reloj que trae el pastor, de seguro lo pagó con mis diezmos. Pues, ¿con qué más? ¿Con qué más los compró? ¿Y hay esos zapatos? Ni yo me compro de esos, los seguro los pagó con mis diezmos. ¿Con qué más? ¿Con qué más los pagó? Ya viste, el pastor se fue al cine con su esposa. De seguro lo pagó con mis diezmos. Pues ¿con qué más los pagó? Es su derecho. Fuera de eso, ya es una ganancia deshonesta. ¿Qué dijimos con los evangelistas? Alguien que evangeliza lo hace mientras su vida dure. Un evangelista, esa es su vida. El pastor lo mismo. El pastor, ¿qué es? Esa es su vida. ¿De dónde va a vivir? De los diezmos y ofrendas. Entonces, ¿el pastor no puede meterse a un negocio? Hay que ver. Hay que ver. Pero el pastor no se puede dedicar a que va a manejar una empresa y va a manejar la iglesia. No. No. Si quieres ir a una empresa, pues salte del pastorado y vete a la empresa. Manéjala. Gana dinero. Once y 12, y termino. Amable y apacible. ¿Qué cosa es alguien que es amable? Significa alguien que es propio. Significa. No significa, hermanos, no significa que a veces tengan que decir las cosas muy duro. O sea, las cosas se hacen así. Ay, no es amable conmigo. No, mira, hay gente que a la primera vez le hablas amable. Pero ya cuando la gente ya va 4 veces que siguen lo mismo, ¿cómo le vas a hablar? ¿Cómo decirlo? Ofendiéndolo. Pero sí lo vas a tener que decir duramente. Mira, ya se te dijo que las cosas se hacen así. Y si estás cometiendo este error, es tu culpa. Uy,
Ya se enojó el pastor. Eso es amable. O sea, amable significa alguien con quien se puede razonar. Ah, bueno, ¿vamos a hablar de este tema? Sí. A ver, ta. Eso es amable. Apacible significa que busca la paz. Busca la paz. Y a veces, hermanos, esta parte significa no contestar una agresión. ¿Qué pasa cuando vas en la carretera y te la recuerdan a la autora de tus días? ¿Qué pasa? ¿Te vas a regresar porque a tu mamá nadie se mete? ¿Qué pasa cuando llega alguien? O sea, hermanos, en la iglesia entra de todas personas. Y a veces hay gente que no tiene mucha educación y habla de una manera muy soez. A mí me ha tocado personas así. Que no, ¿qué se llama? Yo soy de pocas pulgas y me vale, y empiezan a hablar así. ¿Sabes qué debes hacer ahí? Calmado. Calmado. Y como la chimoltrufia, ¿no? Es que como yo digo una cosa, digo otra. Así son. ¿Y qué debes hacer tú? Buscar la paz. Buscar la paz, o sea. Señor, dame paciencia, ¿no? Para soportar esta clase de actitudes, esta clase de palabras, porque hay personas que son difíciles, ¿no? Buscar la paz, siempre buscar la paz. Buscar la paz, hermanos, significa perdonar aunque no te lo pidan. Que hay gente que nunca te va a pedir perdón. Y tú sabes, o sea, a veces yo me entero de que lo que andan diciendo y me entero quién lo está diciendo. Me entero. Y pues obviamente, como humano, pues me siento mal. Pero tienes que aprender que esa persona a lo mejor nunca te va a decir, oye, dije esto de ti, perdóname. Nunca te lo va a decir. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Te enteras que te robó. Te enteras que te robó. A ti te robó esa persona. Y todavía te dice que tú eres el ladrón. ¿Qué vas a hacer ahí? Callarte. ¿La Biblia qué dice? Deja la venganza a Dios. Pero para que Dios actúe en esa parte, hermanos, tú tienes que perdonar. O sea, hermanos, no se puede permitir que tú como pastor estés amargado. No. Por eso es difícil. Porque tienes que soportar muchas cosas. Y fíjate, el pastor es el menos consolado. Él consuela a otros y a él ¿quién lo consuela? Él escucha los problemas de otros. ¿Quién escucha los suyos? Él le dice, ay hermano, mira, anímate, vamos a hablar con tal hermano y vas a ver que se van a arreglar las cosas. Pregunta, ¿y de él quién habla? Pastor, ore por mí. Y yo oro por ti. Sí, oro por ti. ¿Y por mí quién ora? ¿El pastor que se muera? Sí. Mi hermano, ese es el ingrato privilegio. Ese es el ingrato privilegio. O sea, ¿quieres ser pastor? Está bien, qué bueno. Dios te va a preparar para que lo seas. Si es que tienes ese llamado. Pero ya te diste cuenta que te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar a muchas cosas así. Gente que te va a traicionar. Que estuvo a tu lado, que durmió contigo, que comió contigo. Y después te voltea bandera y te dice que tú eres un esto y lo demás allá. ¿Y sabes qué vas a tener que hacer? Callarte. Eso va a pasar. Gente que se dijo tu amiga. Y después dice que eres un esto y esto y esto. Lo vas a tener que vivir. Lo vives, lo vas a tener que vivir.
Hermano, yo con el pastor que se fue, que tomó sus cositas, yo me llevaba muy bien con él. Y lo consideraba mi amigo. Cuando salió con esas cosas, ¿tú piensas cómo me sentí? Me sentí mal. Pero ¿sabes qué? Yo lo he perdonado. Y si él volviera otra vez y dijera, me arrepiento, si tomó un mal camino, está bien. Pero hermanos, ese es el ingrato privilegio. Así que los que aquí tengan ese llamado a ser pastor, bueno, bienvenidos al horno. Así es esto. Dios no te va a llamar porque tengas todo esto. No, a lo mejor no lo tienes todo, pero lo vas a tener que tener. ¿Por qué? Porque vas a tener que vivir muchas cosas. Muchas cosas. ¿Te imaginas que por ser pastor tu familia te aborrezca? Tienes que vivirlo. Así es esto. Así es esto. Y vas a tener tú como un día, a lo mejor no tienes a nadie, vas a tener que llegar a tu cuarto y llorar tú solo. O a tu oficina y llorar y meterte en oración, porque a ti es muy difícil que te escuchen. Tú escuchas a otros, pero a ti es difícil que te escuchen. ¿Sabes por qué, hermano? Porque también el pastorado influye soledad. No tienes muchos amigos. No a cualquiera le puedes confiar problemas que suceden en la iglesia. No a cualquiera. Hay a veces te los quedas tú solo, oras tú solo, tienes el peso tú solo. Así es esto. Entonces la próxima semana pues vamos a ver qué es lo que va a hacer el pastor, ¿no? Vamos a ver. Pero ahí te das cuenta. Ese es el carácter. Que a veces sí. ¿Te vas a sentir solo? Sí. Que te van a levantar falsos como el pastor Josué, que dice que se enriqueció de la iglesia. Sí, también. ¿Y sabes quién lo dijo? Aquel que le ayudó a sacar un coche. Le ayudó, no se lo sacó, le ayudó. Y esa misma persona le dijo después que el pastor Josué lo había obligado a sacarlo. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué hizo el pastor Josué? Ay, pero es que no es cierto. Si no es cierto, Dios va a sacar la verdad a la luz. Pero no te puedes poner al tú por tú con alguien. No vale la pena. Te quita tiempo para estudiar. Mejor estudia y ora. Eso es lo que debes hacer. Vamos a orar, hermanos.